En tiempos de pandemia no deberíamos olvidar los derechos humanos. Finalmente, hemos visto cómo algunos gobiernos, a pesar de toda la situación tan compleja en lo económico, en lo social, en lo médico, siguen tomando decisiones que violan los derechos humanos. Lo vemos en muchos países del mundo. Yo tengo el gusto de invitar a este programa, de que haya aceptado José Miguel Vivanco. Él es director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Antes de unirse a esta organización, trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Nos estamos enlazando con él hasta la ciudad de Washington. José Miguel Vivanco, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Sergio. Muy buenas noches. José Miguel, en primer lugar, quiero empezar con un tema que no es precisamente de las Américas, pero es la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es una comisión en que vemos países como Cuba, Venezuela y China. Uno pensaría que para estar en esta Comisión de los Derechos Humanos tendrías que ser defensor de los derechos humanos o respetarlos por lo menos. No parece ser el caso de estos países. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina Human Rights Watch? Mira, desde luego es un escándalo que en el órgano que es la máxima autoridad de Naciones Unidas para velar por los derechos humanos a nivel global existan dictaduras de todo tipo, de todos los colores, de todas las regiones. Y eso realmente, obviamente que no ayuda a prestigiar al Consejo de Derechos Humanos y tampoco a la causa de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que una dictadura con un régimen como el de, por ejemplo, el caso de Cuba, un récord deplorable en derechos humanos, termine siendo elegido ante este organismo? El problema está en que quienes eligen son los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. Son 200 estados que votan de acuerdo no al récord del país, sino al peso, muchas veces al peso político, económico, militar del país que se postula, que es capaz de conseguir los votos para llegar allí. Pero hay un problema, hay un pecado de origen, un pecado muy grave que cometemos a nivel de las regiones. Y es que muchas veces, yo diría siempre, en realidad no es una práctica habitual, es una práctica constante, desgraciadamente, nuestras regiones, por ejemplo, a América Latina se le asignan tres sitios, tres asientos ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Sabes, Sergio, cuántos presenta América Latina para esos tres ¿No? puestos? Tres ¿No? candidatos. O sea, Tres que no hay dónde candidatos. escoger, ¿no? Es que no, escucha, el problema está entre nosotros. Si las democracias latinoamericanas presentan de común acuerdo tres candidatos para tres puestos, los tres han elegidos. Lo mínimo sería tener una elección competitiva donde, por ejemplo, América Latina se asegurara que se postularan unos tres o cuatro candidatos para un par de puestos y allí hubiera una competencia real, genuina, donde el récord del candidato pesa. Pero, por ejemplo, el año pasado había dos puestos disponibles, se presentó Brasil y Venezuela. Brasil y Venezuela. Eso presentó toda América Latina. Felizmente, 2 semanas antes de la elección, Costa Rica se lanzó al ruedo. Sin embargo, como faltaban apenas 2 semanas, logró reunir unos cuantos votos, un récord bastante impresionante, pero no logró derrotar a Venezuela y Venezuela hoy día es uno de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A pesar de que Venezuela misma está siendo investigada, ¿no es así? Por violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, Sergio, y el propósito de estos países no es que tengan el más mínimo interés en la causa de los derechos humanos. Se hacen elegir países como Arabia Saudita, como Pakistán, como China, Rusia, Venezuela, Cuba, al Consejo de Derechos Humanos, porque tienen la esperanza de, si están allí, logran blindarse, ¿no? Logran protegerse ellos mismos del escrutinio, de la fiscalización del Consejo de Derechos Humanos. Hasta ahora no han tenido éxito, porque felizmente la mayoría de los estados que componen el Consejo de Derechos Humanos son democráticos y están interesados y comprometidos con la promoción a nivel global de los derechos humanos.
José Miguel, estamos viendo una pandemia y es una pandemia que ha alcanzado a virtualmente todos los países del mundo. Esto ha generado a veces un conflicto entre los derechos personales, el derecho a poder salir a trabajar y los derechos de una comunidad, por ejemplo, a restringir ciertas actividades debido a intereses sanitarios. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Hasta dónde se pueden violar los derechos individuales en el afán de proteger la salud? Mira, a ver, partamos por el más importante. Nunca, bajo ninguna circunstancia, el derecho a la libertad de expresión. Eh, Hay muchos gobiernos autoritarios en esta región y en otras regiones del mundo que se aprovechan de una crisis sanitaria enorme, tremenda, letal, de gran envergadura como la pandemia. No se trata de minimizarla ni mucho menos, para de cualquier manera imponer restricciones y sostener que aquellos que desinformen a la población. ¿Qué significa desinformar muchas veces? Criticar las políticas de Estado, las políticas de gobierno. Entonces, si uno no está convencido, por ejemplo, con los métodos, con las prácticas y las restricciones que impone un gobierno y publica algo crítico y compara, por ejemplo, el récord, digamos, de México con el de otro país, el de Estados Unidos, el de Brasil, el de España, si la autoridad se enoja, se molesta, podría llegar a sostener que uno está desinformando y en virtud de una cuestión de política pública sanitaria, imponer restricciones o sanciones o censura a esos medios. Entonces, creo que tenemos que dejar claro que la libertad de expresión, el derecho a informarse debidamente, es un derecho sagrado que bajo ninguna circunstancia puede ser restringido, limitado en una pandemia. Sí se pueden restringir las libertades ambulatorias, Sergio. Es decir, la libertad para circular libremente, la libertad para andar de cualquier manera en un supermercado y la autoridad puede exigir que se use una máscara, un tapabocas, etcétera. Esas restricciones son obviamente temporales, proporcionales, razonables y no pueden, digamos, imponerse de una manera arbitraria. En México tenemos un gobierno que en términos generales no ha atacado la libertad de expresión. Sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirma que él tiene derecho en lo personal de réplica, de replicar a aquellos que lo cuestionan y ha pues atacado, descalificado a periódicos, a periodistas en lo particular, a incluso a historiadores. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hasta dónde es correcto que el presidente también tiene el derecho de atacar a quienes lo cuestionan? Mira, a ver, esto depende de la vara con que uno pueda medir este tipo de conductas de un jefe de Estado. Si se habla del derecho, es decir, tiene la libertad un jefe de Estado en cualquier parte del mundo para atacar a columnistas, para difamar, por ejemplo, a un medio de comunicación, eh, o simplemente defenderse de las críticas. Yo diría que defenderse de las críticas, desde luego y siempre, no por el hecho de que un ciudadano se pone la banda presidencial, deja de tener este tipo de derechos a hacer respetar su prestigio, su reputación, su honor, si es objeto de una crítica injusta. De hecho, el presidente podría llegar aún más lejos y efectivamente sostener que un medio en particular distorsiona la verdad, que publica noticias falsas. Esas son márgenes perfectamente plausibles. A mí no me gustan, pero son plausibles desde el punto de vista jurídico en el marco de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, evidentemente que eso no contribuye a desarrollar un debate público saludable, respetuoso, constructivo, y muchas veces termina amedrentando, intimidando a un columnista, a un escritor, a un medio de comunicación. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ya ha incorporado como una rutina habitual de sus mañaneras, estas ruedas de prensa que da por la mañana temprano todos los días, el de individualizar, identificar con nombre y apellido a columnistas, a opinólogos, a medios de comunicación,
y estar permanentemente eh, haciendo estadísticas o rankings de cuántos artículos críticos y cuántos artículos favorables ha recibido en los medios. Parece casi una obsesión del jefe de Estado de México, que en nada contribuye, desde luego, al afianzamiento de lo que es una sociedad democrática, una sociedad abierta, una sociedad donde todas las ideas y las opiniones sean bienvenidas. José Miguel, cuando Human Rights Watch cuestionaba a gobiernos de derecha por sus actuaciones, por sus violaciones a los derechos humanos, la izquierda aplaudía y me parece bien que todos podíamos unirnos a eso. Pero ahora que Human Rights Watch ha cuestionado a un régimen como el de Maduro, de Nicolás Maduro en Venezuela, hemos visto cuestionamientos a Human Rights Watch por parte de esos mismos que anteriormente le aplaudían. ¿Qué opinas de eso? Y ¿cómo ves la situación de Venezuela? ¿Realmente se están violando los derechos individuales? Sergio, la pregunta tuya es quizás clave, es central. Aquellos que nos cuestionan cuando criticamos, por ejemplo, a Maduro, es porque no creen en la causa de los derechos humanos, tan simplemente como eso. No creen. Simplemente están dispuestos a utilizar, a usar los valores que representan los derechos humanos cuando cuando sus adeptos, cuando aquellas personas con las que ellos tienen una identificación ideológica están siendo objeto de persecución o abusos. Pero cuando son otros que no coinciden ideológicamente con ellos, eso ya pasa a ser una gran conspiración y no se sostiene como una cuestión de derechos humanos. Este filtro ideológico que muchas veces se introduce en la discusión de derechos humanos por parte de sectores extremos, tanto de izquierda como de derecha, es un recurso usual, es un recurso, perdón, oportunista y que muchas veces no ayuda, distorsiona la evaluación en materia de derechos humanos. Cuando nosotros hemos formulado críticas, por ejemplo, a Maduro, al régimen de Maduro, por las masivas y graves violaciones a los derechos humanos, por tener presos políticos, por la emergencia humanitaria donde no hay ni siquiera las medicinas o vacunas básicas, escasean los alimentos, por el maltrato y las vejaciones que sufren, por ejemplo, los retornados, aquellos que han intentado regresar a Venezuela en un último informe que publicamos junto a médicos de John Hopkins, nos han caído encima críticas muy fuertes, incluso el propio Maduro, que nos descalifica con ataques personales, pero no cuestionan, curiosamente, los planteamientos de fondo, es decir, las conclusiones y los aspectos fundamentales del informe que hemos publicado porque realmente no tienen argumentos, carecen de argumentos. José Miguel, ¿tú piensas que hemos mejorado en materia de derechos humanos en América Latina en estos años? Pregunta compleja, complicada. Depende de cómo estás, cuál es el punto de, de mira, cuál es el punto de comparación. Claro, si te retrotraes a los 70, ¿no? Cuando América Latina estaba gobernada por juntas militares, dictaduras de todo colores, de todos los colores, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Obviamente que si lo comparas con esas épocas, si los comparas con lo peor del PRI, que gobernó, como sabemos, 70 años sobre la base del fraude electoral sistemático y, como diría Mario Vargas Llosa, con un mecanismo que muy bien caracterizado corresponde a una dictadura perfecta, creo que estamos mejor, sin duda alguna. Pero lo cierto es que las tendencias que llevamos en la región, con gobiernos populistas, con tendencias a concentrar el poder, a reducir la independencia del poder judicial, a atacar a la sociedad civil, a los medios de comunicación independientes, digamos, a manipularlo todo para concentrar el poder y garantizar la reelección per sécula del que está en el poder, obviamente que son sumamente preocupantes las tendencias que existen en la región, los índices
desde el punto de vista de lo que son los homicidios, las ejecuciones, las prácticas de torturas. Lamentablemente la impunidad no retrocede, no se reduce, de forma tal que el panorama en toda la región, yo diría, es altamente preocupante. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, gracias por esta conversación. Al contrario, un placer estar contigo, Sergio. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.